pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Bueno, gracias y paz a todos mis estimados hermanos de toda tribu, lengua, nación de la Iglesia de Dios que se encuentran esparcidos por todas partes del mundo. Sí, el día de hoy estamos reunidos aquí con el objetivo primordial de estudiar o de continuar con ese gran seminario de Apocalipsis, ese estudio exhaustivo, analítico, ¿sí? Con base en las santas y sagradas escrituras. ¿Ah? Entonces, pues siempre le hemos pedido a Dios que nos dé mucha sabiduría y que nos dé un entendimiento correcto, así como lo decía el hermano Rodolfo en la oración, para llegar al conocimiento pleno de la verdad, de esta revelación, de este libro, este último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Ah? Y pues el sábado anterior estuvimos estudiando pues los 4 primeros sellos, ¿sí? Que corresponden a los 4 jinetes de Apocalipsis, ¿sí? El día de hoy vamos a destinar nuestro estudio al análisis exhaustivo, a la exégesis, ¿sí? A la interpretación correcta del quinto y el sexto sello del Apocalipsis, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 6, ¿ya? Entonces voy a darle apertura a la diapositiva, ¿sí? Para, como es de costumbre, pues empezar con la lectura, ¿sí? Y el análisis de este quinto sello. Por favor, me avisan si ya se visualiza, hermanos. ¿Sí? Sí. Listo, hermanos. Entonces, le vamos a pedir el favor al hermano Rodolfo que nos colabore con su excelente lectura. ¿Ah? Apocalipsis capítulo 6, el verso 9 al 11. Hermano Rodolfo. Hermano Rodolfo, ¿no lo escuchamos? Apocalipsis 6, 9 al 11. Eso otro, Ahí de se otro oye. grupo del Apocalipsis. Muy bien, ahí parece que se oye, ¿no? Y ahora sí, hermano, se oye. Perfecto. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice lo siguiente. Cuando Quiero abrió el calabar. quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, muchas gracias, hermano Rodolfo. Bueno, entonces aquí vemos la apertura del quinto sello. ¿Ah? Recuerden que el único que pudo abrir esos sellos fue el Cordero Inmolado. Nadie más, ¿sí? Pudo abrir esos sellos. Entonces ya el Cordero le está dando apertura al quinto sello. ¿Y qué pasó cuando abrió el quinto sello? Entonces el apóstol Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, ¿ah? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿sí? Entonces, muy importante analizar esto a la luz del contexto bíblico. ¿Qué es eso que Juan ve? ¿Ah? ¿Un altar? ¿Un altar de sacrificios? ¿Ah? Sí, de pronto algunos preguntarán, ¿sí? ¿Un altar de sacrificios allá en el cielo? ¿Ah? Bueno, pues esta es la primera vez que pues el apóstol Juan menciona pues un altar. ¿Ah? Recordemos, hermanos, que en los capítulos anteriores se había descrito a Dios en su trono, ¿sí? También vimos la función de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos,
¿sí? El mar de vidrio, todo, ese montón, esa variedad de simbolismos que se encuentran implícitos y que los tuvimos la oportunidad de analizar a la luz del contexto bíblico, ¿no? ¿Ah? Quizás algunos dicen, bueno, bajo el altar, ¿por qué se habla de un altar? ¿Cierto? ¿Ah? Bueno, vemos que se asemeja al altar o el tabernáculo terrestre, ¿no? ¿Sí? O el santuario. Podemos notar que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, el verso 17, ¿eh? Tenemos que analizar a la luz del contexto bíblico para llegar a una correcta interpretación, hermanos. Éxodo 25, 17, 18 dice: y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, ¿no? También vamos a leer algunos textos bíblicos. Éxodo 40, al 24 al 27. Éxodo 40, el 24 al 27. ¿Sí? Bueno, 27 dice lo siguiente, hermanos: y quemó sobre él incienso aromático como Yahweh había mandado a Moisés, ¿sí? El 30 al 32 dice: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Mira, aquí nos encontramos con la palabra altar. Y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Yahweh había mandado a Moisés, ¿no? Y hay otro texto, el primer libro de Crónicas, capítulo 24 y el verso 4. ¿Sí? El hermano Joel puede hacer el favor de leernos. Primer libro de Crónicas 24, el verso 4. Primero de Crónicas 24, 4. Hermano Joel, ¿me escuchó? ¿Sí? Aprovecho para darle la bienvenida a Álvaro, que se encuentra acá en la sala. Hermano Álvaro, bienvenido. Amén, varón. Sí, estoy hablando. Sí. Sí. Bueno. Listo, hermano. Primero de Crónicas 24, 4. Dice: y de los hijos de Eleazar había más varones principales que los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Yamar por sus casas paternas, 8, 24, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué estamos leyendo todos estos textos bíblicos, sí? Bueno, porque podemos darnos cuenta, ¿sí? Que eso completaba los 24 ancianos, del tema que ya hemos hablado anteriormente. Y los 24 ancianos pues se encuentran delante, pues alrededor del trono de Dios, ¿sí? Entonces, sabemos que todo lo que hay en el trono celestial, ¿sí? Todo cuanto hay, 24 ancianos, ¿sí? No es casualidad que Dios le hubiera dicho a Moisés que hiciera un tabernáculo de acuerdo al modelo que se le había planteado allá en el cielo, ¿cierto? Y en ese tabernáculo, pues no solamente tuvo que hacerlo de acuerdo a las medidas que Dios le presentó, sino también las funciones, ¿no? Ya lo vimos, lo de los 24 ancianos, pero también quizás de pronto dirían, bueno, hay un altar de sacrificios. Es la pregunta, ¿no? Debería sorprendernos que también haya un altar de sacrificio simbólico en el cielo. Pues Éxodo 40, 29 dice: y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto de ofrenda como Yahweh había mandado a Moisés. ¿Ah? Bueno, aquí vemos que debajo del altar están las almas de los que habían, ¿de quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Y por el testimonio que tenían. ¿Ah? Bueno, quizás ahí debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque algunos utilizan este texto en forma retorcida como para favorecer esta doctrina de la inmortalidad del alma, ¿no?
muchos dicen, muchos utilizan, por ejemplo, católicos y muchos teólogos evangélicos y líderes del protestantismo en general, utilizan este texto para decir, mire, allá, si ven, miren las almas, lo que muere es el cuerpo, pero las almas de las personas que fueron muertas por causa del evangelio están allá, ¿sí? Están allá y están vivitas. No, hermanos, no debemos entenderlo de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que cuál es el concepto que da la Biblia sobre el alma. Génesis capítulo 2, el verso 7, dice que Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces, usted es un alma, yo soy un alma, todos somos almas vivientes. El alma no es un fantasmita que sale del cuerpo en el momento de morir. Eso es un concepto filosófico griego, griego pagano que se introdujo después dentro de la cristiandad, ¿no? ¿Ya? Sí, sabemos que está muy bien que Ezequiel 18:4 nos dicen que el alma que esté pecando, ella misma morirá. Entonces, el alma no debemos entenderla como un ente incorpóreo o etéreo que sale del cuerpo en el momento de morir. No, eso no es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Sí, el concepto filosófico de alma, el concepto bíblico de alma es diametralmente opuesto al concepto filosófico del alma, ¿sí? El alma es la vida de la persona. El alma es la persona o el ser, ¿sí? Eres tú, soy yo. La Biblia también dice que cuando Noé se salvó con su esposa, sus hijos y las nueras, dijo, 8 almas se salvaron. Ahí no dice que 8 fantasmitas se salvaron, no, se salvaron fue 8 personas. Entonces el alma se refiere a la persona, se refiere a la vida, ¿ves? Entonces quizás algunos dicen, bueno, pero entonces aquí, ¿por qué Juan ve esas almas? ¿Qué sentido tiene? ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, hermanos, acordémonos que aquí se está hablando de un altar de sacrificios, ¿no? ¿Sí? Y también, hermanos, sabemos que el alma o la vida de las personas está simbolizada por la sangre. Escuchemos bien, hermanos. La sangre. Por eso es que Dios siempre prohibió el consumo de sangre, ¿no? Porque en la sangre está la vida del animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aquí vemos un altar de sacrificios. Tenemos que hacer como un trasfondo profundo acerca de esto para ayudar a aquellas personas que están escuchando este estudio a que entiendan de que la palabra alma no es un fantasmita. No, eso no es así. Sino el alma o la vida de la persona está simbolizada por la sangre. Cuando los sacerdotes del antiguo santuario o tabernáculo judío, ¿sí?, degollaban un animal en sacrificio, rociaban la sangre en derredor sobre el altar o la derramaban a la base del altar de la ofrenda quemada. Hay unos textos que podemos, los que quieran, pues profundizar. Levítico 3:2, el verso 8, el verso 13, Levítico 4:7, Levítico 17:6, el verso 11 y el verso 12. Por eso, hermanos, ¿sí?, había una estrecha identidad entre el alma del animal y el altar de los sacrificios. Pero quizás algunos digan, ¿por qué aquí Juan ve debajo de un altar, ¿sí?, en el cielo las almas o la sangre de estos siervos de Dios en particular? ¿Por qué? Porque su muerte se considera un sacrificio, hermanos. Recordemos que muchos de los apóstoles, creo que todos los apóstoles murieron mártires. Lo único que no murió mártir fue Juan, fue viejito, ¿sí?, según datos históricos. Entonces, y también recordemos todas esas personas que murieron en la iglesia de Esmirna, ¿no? El periodo que comprende el año 100 hasta el año 313, que morían por causa del evangelio, cuando lo llevaban a los circos esos romanos, y eran devorados por los leones, ¿sí? ¿Ves? Recordemos todas las personas que murieron, todas esas almas que murieron en la Edad Media, en la época del oscurantismo medieval también, ¿sí? ¿Por qué murieron? Por causa del evangelio también. Perseguidos por la misma iglesia, por el catolicismo, imagínense ustedes. ¿Ya? ¿Ves? Entonces esas
esa sangre que derramaron todas esas personas y que están debajo del altar representan también, pues, simbólicamente, pues, ese altar de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? Muy importante que entendamos esto, ¿sí? Eso no es como enseña el catolicismo y muchas iglesias evangélicas, que no, mira, ya, el catolicismo dice, mire, ¿sí ve? Los santos interceden por nosotros porque allá las almas, mire lo que le están diciendo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Sí, todo esto es simbólico, hermanos, esto es simbólico, ¿ya? Pero ¿cómo así que es simbólico, hermano? Sí, claro. Así como hemos visto muchos simbolismos en los 4 jinetes del Apocalipsis que estudiamos la vez pasada, que no debemos entenderlo en sentido literal, sino simbólico, ¿sí? Y representan fuerzas, ¿sí? Y así como hay simbolismo en algunos pasajes que vamos a ver más adelante, en Apocalipsis 13, de bestia que sale del mar y todo eso, esto es simbólico, ¿ah? Mire, recordemos, hermanos, cuando Caín mató a Abel, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Caín mató a Abel? Y Dios le preguntó, ¿qué pasó con tu hermano Abel? Dijo, ¿y acaso es que yo soy el guarda o el vigilante de mi hermano? Dijo, no, pero la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Por qué? ¿Acaso es que la sangre es una persona para clamar? No, ahí se está utilizando una figura de personificación, ¿sí? O prosopopeya, donde, por ejemplo, aquí en Apocalipsis se hace que las personas que están muertas, pues es como si estuvieran vivas, ¿sí ve? Eso se llama prosopopeya. Cuando uno estudia hay muchos simbolismos, hay muchas figuras literarias. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, la Biblia es un libro rico en lenguaje simbólico, en figuras literarias, y aquí más aún el Apocalipsis. Entonces no debemos entender como personas o espíritus o fantasmitas que están allá rogándole a Dios. No, ¿sí? Recordemos que la sangre de Abel también clamaba, y la sangre no es una persona, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cierto, hermanos? Entonces dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Ah? Fíjense muy bien lo que dice, ¿no? Y se le dieron vestiduras. Bueno, pero quiero hacer un poquito de análisis aquí también. Sí, muchos dicen, bueno, eso se refiere a santos que van a morir decapitados por el anticristo. Puede ser también, hermanos, pero no podemos ignorar también que los apóstoles fueron decapitados no, sino fueron asesinados, ¿sí? Algunos, por ejemplo, Pedro, ¿sí? Murió, ¿sí? Pues boca abajo, ¿no? Lo contrario a Jesucristo. Otros fueron asesinados, ¿sí? De diferentes maneras, ¿sí? Entonces, quizás muchos dirán, bueno, pero eso debe aludir a los que va a degollar o va a decapitar el anticristo, ¿no? Yo pienso que esto se refiere a todas las almas o todas las personas que fueron, pues, degolladas por causa del evangelio, ¿sí? Desde la época cristiana hasta nuestros días, hasta el momento en que Jesucristo venga por segunda vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, este clamar es simbólico, hermanos. ¿Ah? Así como es simbólico eso de que son almas, ¿no? Es decir, eso significa que esas personas murieron por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como es simbólico, recordemos el altar, y recordemos que en el altar se degollaban a los animales, ¿sí? Y se rociaba la sangre, o se derramaba hasta la última gota de sangre, ¿no? Entonces, eso se refiere aquí. Y en Apocalipsis 11, verso 11 dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ah? Mire, hay 2 elementos que forman la respuesta de Dios a estos santos mártires, ¿no? Sí, es que es como un regalo simbólico, una palabra hablada. Se les dieron vestiduras blancas, esas largas y brillantes vestiduras blancas, sí, es como una recompensa, ¿no?
que simboliza pues el regalo de Dios, de justicia eterna. Y vemos que las vestiduras blancas también lo hemos estudiado, significa justicia, es decir, fueron hechos justos, y también participan de la santidad, ¿no? Es decir, simbolizan toda la gloria que los santos redimidos disfrutarán, ¿no? ¿Ah? Entonces, es muy importante. Vestiduras, cuando la Biblia habla de vestiduras, se habla de vestiduras de justicia. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien. Entonces, pues, esto es muy importante entenderlo a la luz del contexto bíblico, ¿no? Bueno, quiero dejar hasta ahí para cedo la palabra al hermano Rodolfo. Bien. Vamos a tratar de hacer un pequeño análisis complementando con lo que dijo el hermano Henry. Bueno, acá a diferencia de los 4 sellos anteriores, en los que los acontecimientos tenían un lugar en la tierra, el 5º sello nos transporta nuevamente al cielo, pero estamos hablando lo que es la visión que está teniendo Juan acá. Y allí vamos a ver a aquellos que habían sido muertos por causa de su testimonio y que todavía seguían clamando por justicia. Todo esto es simbólico y aquí aprovechan muchos a decir que el alma tiene vida después de la muerte y en realidad lo que sucede es que el alma está durmiendo. Por eso es que en su momento, cuando se oya la voz del Señor, despertarán esas almas. O sea que están en un total estado de inconsciencia, ¿sí? Entonces, acá nuestro texto dice que son las muertes por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, pero no especifica si son judíos o gentiles, ni tampoco si habían sido muertos en una época concreta de la historia. Debemos ceñirnos a lo que nos dice el texto y concluir que se trata de los creyentes de cualquier tiempo que por su fidelidad el Señor han sido muertos en forma violenta. Y obviamente que se está haciendo énfasis aquí en lo que es la gran tribulación, por lo que dice la última parte del versículo 11, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí yo interpreto que se está hablando de toda la historia y aquí en esta última parte de este versículo 11 del capítulo 6 de Apocalipsis está haciendo énfasis, está poniendo acento en la última parte, o sea, en la gran tribulación. Bueno, el Señor Jesucristo no dejó ninguna duda en cuanto a los sufrimientos por los que tendrían que pasar sus seguidores en este mundo hostil. En su sermón profético, al que antes nos hemos referido, él lo anunció con toda claridad. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los gentiles por causa de mi nombre. Esto está en Mateo 24, versículo 9, lo que acabo de leer. Y en otra parte dijo que llegaría el día en que aquellos que matasen a sus discípulos creerían que estaban rindiendo un servicio a Dios. Esto lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 2. Y esto se ha cumplido con total exactitud a lo largo de toda la historia, comenzando con el mismo Señor Jesucristo, que fue condenado a morir en un madero, sus apóstoles y también innumerables generaciones de creyentes en diferentes lugares de este mundo hasta nuestros días. Han sufrido y muerto por causa de su fe. Siempre ha habido y seguirá habiendo hasta el fin de los tiempos una tenaz hostilidad contra los cristianos comprometidos. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y este es uno de los temas sobresalientes del libro del Apocalipsis. Más adelante vamos a ver que la gran ramera es descrita como una mujer embriagada por la sangre de los mártires que ella misma mató y persiguió. Eso figura en Apocalipsis 17:6, por eso digo más adelante. Bueno, ahora los encontramos en el cielo, siempre hablando en un sentido simbólico, y que están esperando a que se haga justicia con ellos. Y la razón por esta petición
es porque su muerte fue injusta. Notemos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, es decir, por creer en la palabra de Dios. Obediencia han tenido, entonces también la predicaban. Y negarse a rehusar de ella públicamente fue una de las causas también, una de las otras causas, ¿no? Y aunque esto pueda sorprender a algunos, sigue siendo una realidad en muchas partes de este mundo, que el ser cristiano es un crimen que es perseguido con diferentes grados de dureza. Quizás en los países que estamos nosotros, yo aquí en Argentina, el hermano Henry allí en Colombia, el hermano Guillermo allá en Panamá, el hermano Joel allá en Perú, quizás esto no se note tanto, pero sí hay lugares en la zona de Oriente en donde esto que estoy diciendo es tal cual, ¿sí? Hay inclusive lugares en donde está prohibido tener una Biblia y que la gente paga con su vida por tener una Biblia, y más cuando empieza a predicar la palabra. Así que bueno, y después, bueno, ¿dónde estaban estos? Estaban en el cielo bajo el altar, y esto es interesante por varias razones. En primer lugar, notamos que es mentira que el alma sobrevive después de la muerte del cuerpo físico y que va al cielo mientras espera la resurrección. Eso es totalmente falso. Pero mientras eso llega, vemos que el alma está en un estado de inconsciencia, como dije anteriormente, y esto, bueno, les voy a leer lo que dice Filipenses 1, 21 al 23, acá está hablando Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, y en segundo lugar, observamos que el lugar en el que están en el cielo es bajo el altar, siempre hablando en términos simbólicos. Ellos habían sido fieles en la tierra, entregando su vida al Señor sin importarles las consecuencias, y ahora se encuentran en el santuario celestial, en la proximidad de Dios. Pero esto es lo que ve Juan, reitero, de manera simbólica. En cuanto a este altar celestial, la idea no es nueva, porque cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, lo hizo siguiendo el modelo del verdadero tabernáculo celestial que le fue mostrado en visión en Éxodo 25, versículo 40, en Números 8:4. Bueno, esto también lo vemos en Hebreos 8:5, y esto quiere decir que el tabernáculo terrenal reflejaba a cierta escala las realidades espirituales del templo celestial, y a lo largo del libro del Apocalipsis veremos otras referencias a distintos muebles del tabernáculo. Eso lo vemos en Apocalipsis 8:5, ya lo hemos visto. No, lo vamos a estar viendo porque estamos en Apocalipsis 6, está en Apocalipsis 9:13, Apocalipsis 14:18 y Apocalipsis 16:7. Así que bueno, hasta aquí mi participación y mi interpretación, así que paso palabra. Muchas gracias, hermano Roberto, por su excelente análisis. Ahora cedemos la palabra al hermano Guillermo. Hermano Guillermo. También avisar que están todos en libertad de participar. El hermano Álvaro, si quiere, el hermano Joel, lo único que tienen que hacer es activar el micrófono y los escuchamos. O sea, pero si quieren quedar como oyentes, también están en libertad de hacerlo. Sí, claro, hermanos. Si sientas en libertad de participar también y de aportar y enriquecer este estudio del Apocalipsis, ¿no? Bueno, mientras el hermano Guillermo activa la llamada a la doctora. Quiero decirle que me pareció muy interesante, hermano, lo que análisis que acaba de hacer. Hermanos, por favor, apagamos el micrófono. Listo. Me pareció interesante lo que dijo. ¿Hasta cuándo
¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgue y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Ese versículo siguiente nos da a entender, tal y ¿Cuál? como lo enseñó el hermano ¿Qué le está tratando el hermano? ahorita, que se refiere a los santos de todas las épocas, no solamente a los que van a ser degollados por el anticristo, ¿no? ¿Sí? Porque dice en Apocalipsis capítulo 6:11 que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran sus consiervos, es decir, ese completarse de sus consiervos se refiere a los que van a ser asesinados por Lot o los van a ser degollados por el anticristo, ¿sí? ¿Ah? Es decir, que se refiere a los santos de todas las generaciones de la época, desde la época cristiana, ¿sí? De la iglesia cristiana primitiva, hasta los que van a ser asesinados por el anticristo también, ¿sí? Muy bien, muy buen punto, hermano Rodolfo. Muchas gracias por aclararnos ese punto. Hermano Guillermo, ¿ya puede activar el micrófono? Hermano Guillermo parece que tiene problemas con el audio, ¿sí? Entonces, mientras el hermano, pues entonces el hermano Joel tiene algún aporte a este pasaje que acabamos de leer. ¿Me escuchan, hermanos? Ahora sí, hermano, ahora sí. Hermano. No sé que tengo los audífonos, pero tenía problemas, no sé. Como no tengo la aplicación, esta vez me conecté por Google. No sé qué pasa. Listo, hermano. Pero, ok. Bueno, quiero, como veo que hay hermanos nuevos, sí me gustaría hacer una pequeña introducción con lo que vimos el sábado pasado en cuanto a los demás sellos, pero algo rápido. Breve, dice. Bueno, de verdad que fue un estudio muy bueno, un análisis buenísimo. Los hermanos Rodolfo y Henry, wow, fueron tremendos. Los primeros 4 sellos de Revelación o Apocalipsis, como usted quiera decirle, capítulo 6, fueron abiertos. Ya estamos en el 5º. Esta forma de dicción o metáfora, hermanos, nos manifiesta la profecía de Yahoshua o Jesús, como usted le quiera decir. Se trata del ungido, que corresponde a lo que él dijo en Mateo capítulo 24, verso del 3 al 9. ¿Qué él dice en Mateo capítulo 24, verso del 3 al 9? Dice lo siguiente, voy a leerlo breve, nada más solo voy a leer el 3 y el 4. Ya ustedes deben conocer los pasajes que están ahí. Dice, habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado, dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Contestándole Jesús, dijo, cuiden que nadie los engañe. Ahí es donde dice que vendrán guerras y rumores de guerra y esto y que lo otro. Tal cual como cada sello con sus respectivos jinetes abiertos. Me refiero a los 4 primeros sellos, donde vemos un claro paralelismo entre el Sermón del Monte, el sermón famoso del ungido en el Monte de los Olivos, y los sellos de Apocalipsis relacionados a esta retórica de los 4 jinetes. Ahora, hermanos, tomen nota. Estos 4 sellos, como hemos podido ver en el análisis anterior de la semana anterior, el sábado anterior, nos hablan de una falsa religión. ¿Ve? Como claramente trajo a colación el hermano Henry ese día. La del falso Mesías, el caballo blanco. ¿Ve? En Apocalipsis capítulo 6, verso del 1 al 2. Que también claramente usted lo puede leer en Mateo capítulo 24, verso 25. Y Mateo capítulo 24, verso del 23 al 24. Hay un pasaje que Pablo escribió sobre los ministros disfrazados de apóstoles, o sea, o de servidores enviados por el ungido. Hermanos, hay un micrófono ahí que yo creo que tienen que apagar porque si no se daña la grabación. Y perdonen, creo que es el hermano que tiene la J, Joel, creo que es. No, yo era que tenía el micrófono, ya lo apagué. Ya lo apagó, perdone. Bueno,
esa falsa religión, que es la que nos dice claramente el ungido en Mateo capítulo 24, verso 5, que tengamos cuidado, que no seamos engañados, porque vendrán muchos en su nombre diciendo que son el Cristo, nos habla de ese primer jinete, ¿no? Eso es lo que veníamos hablando. Y esto denota también en este capítulo 24, en paralelismo con el capítulo 6 y los 4 primeros sellos, a todos esos ministros que se disfrazan de enviados o de ungidos por el Padre Celestial en Cristo Jesús. ¿Ves? Y nos aclara un poco el apóstol Pablo esto en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. Voy a ser breve, voy a leerlo, porque es importante que lo lea. Dice, y esto no es que es de maravillarse, porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz, no es sorpresa si también sus ministros aparentan ser ministros de justicia, cuyo fin será acuerdo a sus obras. ¿Ve? Ahí el apóstol Pablo nos aclara eso. Ahora, estos 4 caballos, entre esos 4 caballos se nos habla de un gran conflicto bélico o una guerra grande. El caballo bermejo o rojo, como usted le quiera decir, en Apocalipsis capítulo 6, verso del 3 al 4, va paralelamente, se podría decir, con Mateo capítulo 24, verso 5. No lo voy a leer, voy a ser breve. También este paralelismo que hay entre Mateo capítulo 24, el sermón que Jesús dijo, y el capítulo 6 de Apocalipsis, nos habla de una gran hambruna. El caballo negro lo representa en Apocalipsis capítulo 6, verso del 5 al 6. Y esto también va en paralelo con Mateo capítulo 24, verso 7. El último de los caballos y su jinete nos habla de muerte. Se podría decir por enfermedades, pestes y otros grandes males. El caballo es amarillo, dice ahí en Apocalipsis capítulo 6, versos del 7 al 8. ¿Cuál jinete es la muerte misma, hermanos? Imagínense. Y dice ahí que el Seol o Hades, como usted le quiera decir, es lo mismo, solo que uno es en hebreo y el otro en griego, le seguía, imagínense. Y esto usted lo puede encontrar también en Mateo capítulo 24, verso 9. Es muy claro, hermanos, y amigos santos que están acá hoy con nosotros, que la profecía del ungido en Mateo capítulo 24, versos desde el 3 al 9, corresponde a lo que ocurrirá en los posteriores tiempos antes de la segunda aparición de Yahoshua o Jesús, que se relata en la visión revelada a Juan en Apocalipsis capítulo 6 del verso 1 al 8. Bueno, entrando al quinto sello, ya nada más quería introducir eso porque veo que los hermanos están ahí y también quería hablarles un poquito de lo que perdí la semana pasada. La apertura del quinto sello, hermanos, no apunta a ningún momento específico ya pasado en la historia de la humanidad, como directa e indirectamente postula la teología sistemática de la religión apóstata, hermanos, sino que es futura, afín a las escenas simbólicas de los 4 primeros sellos. Es decir, hermanos, ocurre durante el tiempo entre la ascensión del ungido de Yahoshua o Jesús y su retorno en los tiempos finales. Voy a leerles el verso, dice así: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las vidas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Yahweh y del testimonio que ellos tenían. Wow. El quinto sello, hermanos, nos muestra metafóricamente el clamor, como ya los hermanos dijeron, solamente me toca aportar, el clamor de las almas mártires. En el Strong, la palabra griega ahí es la G3144, mortus. Es traducida, puede ser traducida como testigo, como mártir, etc. Literalmente, en lo judicial, en cuanto a la escritura del nuevo pacto, se usa esta palabra, o figurativamente en general, también en la Septuaginta, en el antiguo pacto. Hay ejemplos de esta palabra que el ungido nos advirtió en Marcos capítulo 13, verso del 9 al 13. Ahora, la palabra alma
es la H en cuanto a Nefesh, en el hebreo la H 5315 y en el griego la G 5590. Y en las escrituras denota a la persona integral misma, como claramente se lee en Génesis capítulo 2, verso 7. No sé si el hermano Rodolfo me quiere leer ese versículo rapidito. Génesis capítulo 2, verso 7. Muy bien. Vamos entonces. Génesis 2, verso 7 dice: formó pues Yahweh Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Aleluya. Aquí en el Apocalipsis capítulo 6, verso 9, como símbolo se describe el martirio de los fieles perseguidos y muertos en Cristo Jesús, ¿ve? Como pueblo de Yahweh. En términos simbólicos, refiere a, en este pasaje, refiere a la sangre sacrificial derramada en la base del altar del sacrificio del santuario terrenal, como claramente lo dijo el hermano Henry. Y esto usted lo puede leer en Éxodo capítulo 29, verso 12, Levítico capítulo 4, verso 7. Voy a leerlo porque estos son pasajes importantes. Dice así, Éxodo capítulo 29, verso 12, dice: luego tomarás parte de la sangre del toro y la rociarás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y toda la demás sangre la derramarás al pie del altar. En Levítico capítulo 4, verso 7 dice: entonces pondrá el sacerdote parte de la sangre encima de los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo delante de Yahweh, y verterá el sobrante de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, a la puerta del tabernáculo. ¿Ve? O sea que es claro que el rito, podría decirse, descrito en Éxodo y Levítico, como hemos leído, literalmente se hacía. ¿Ve? Y acá es presentado como una metáfora. Hay un símil acá en el Apocalipsis. Y está lleno de figuras literarias, de dicción y simbologías, como claramente dijo el hermano Henry, que tienen como fin mostrarnos parte de los acontecimientos finales. Es probablemente innecesario, hermanos, en la profecía conjeturar si se trata del altar del holocausto o del incienso, pues es un símbolo que refiere a los dos, pues son mártires en clamor. Es decir, el tema del sacrificio parece sugerir el primero, sin embargo las oraciones que se elevan en el verso 10 parecen indicar el último. No hay ninguna razón por la que en la visión dada al enviado Juan, los dos conceptos no puedan ser referidos en uno solo. Por las escrituras sabemos que la vida está en la sangre, como leemos en Levítico capítulo 17, verso 11. También sabemos, por las escrituras también, que en los sacrificios del ritual de libación registrado en el antiguo pacto, como hemos leído, la sangre del cordero o del novillo se derramaba al pie del altar del holocausto, como ya leímos en Levítico capítulo 4, verso 7 y Éxodo capítulo 19, verso 12. El que las almas de los mártires ya muertos, hermanos, estuvieran debajo del altar, como se hacía literalmente, es una forma simbólica de decir que las muertes de estos creyentes en la tierra representan un sacrificio presentado en el altar. Esto es posible comprobarlo, hermanos, en las epístolas del apóstol Pablo, cuando él mismo postula que su muerte estaba cercana, como símbolo de una libación que iba a ser derramada. Y esto usted lo puede leer en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6 y Filipenses capítulo 2, verso 17. No sé si el hermano Rodolfo puede leerme Filipenses capítulo 2, verso 17, y yo voy a leer 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6. Hermano Rodolfo, Filipenses capítulo 2, verso 17, yo voy a leer 2 de Timoteo. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6, dice: porque yo
ya estoy a punto de ser derramado como libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Filipenses capítulo 2, verso 17, hermano. 2:17. Sí. Muy bien. Y aún, si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo con todos vosotros. Aleluya. Es decir, él se sentía gozoso de ser uno de esos mártires, hermanos. Y yo creo que el Espíritu de Santidad del Padre Celestial está preparando a sus siervos para que también haya paciencia en nosotros, como lo postula Apocalipsis capítulo 14. En este duro ambiente, hermanos, de este capítulo, de lo que está ocurriendo acá en el verso 9 de Apocalipsis 6, los creyentes, como sabemos por las Escrituras, serán perseguidos y a muchos matarán por causa de la fe y del testimonio, como lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 19, verso 10 y Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Ya eso después usted lo lee con calma. En los postreros tiempos, hermanos, si se predica la verdadera verdad, vas a padecer persecución, vas a padecer aflicción. Y si estás dentro de estas manifestaciones que dice el Apocalipsis, hasta la muerte la puedes sufrir, hermano. ¿Ves? Por causa del nombre del ungido, como él mismo dijo en Mateo capítulo 10, verso del 22 al 28. Me voy a leerles uno de esos pasajes que dice aquí, el verso 22. No lo voy a leer hasta el 28, solo voy a leerle el verso 22. Dice, y ustedes serán odiados por todos los hombres a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí el ungido, nuestro Señor Jesús, nos fortalece, hermanos. ¿Ve? Leamos Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice así, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas, llegando hasta la muerte. ¿Ve? Ahí lo dice claramente, hermanos. Ahora, como ya dijeron los hermanos, este pasaje nos habla de una figura literaria, que es la prosopopeya. Es hacer que cosas inanimadas aparenten estar animadas, con vida, que tengan vida. Y esta figura es muy usada en las escrituras, de donde se hacen que los árboles hablen, que las rocas se muevan y hablen también, etcétera, hermanos. Apóstrofe también se le llama a esta figura literaria de personificación. De igual forma, en Hechos se personifica también al Espíritu de Santidad del Padre Celestial. Tal vez por esto es que se postulan doctrinas tradicionales que han sido mal interpretadas, que son erróneas, por este tipo de prosas que se encuentran en las escrituras. Saludos, mi hermano, paso palabra. Gracias, hermano Guillermo, por ese análisis exhaustivo y ese recordatorio que nos ha dado acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis y de la exégesis que acaba de realizar. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a algunos de los hermanos, y algunos de los hermanos que están aquí presentes quieren participar o dar un aporte, también bienvenido será. ¿Sí? El hermano Álvaro, y hay otros dos hermanos que están aquí. Si quieren participar, lo pueden hacer, o si no, pues seguimos con el análisis de este capítulo y de estos sellos que estamos analizando el día de hoy. ¿Tienen alguna aporte, hermanos? ¿No? Muy buenas tardes, hermanos. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Si quieres, puedes hablar un poquito más fuerte, hermano, para la grabación. Muy bien. Muy buenas tardes, hermanos. Es la primera vez que estoy participando de este seminario. Para mí es un privilegio poder estar acompañado de ustedes que saben mucho de la escritura, y realmente es muy enriquecedor
Yo soy el hermano Álvaro Conde, les hablo desde La Paz, Bolivia. Hermanos, a raíz de la situación de la pandemia, han surgido muchas preguntas acerca de cuál es el origen. Uno de los hermanos también refería al principio, antes del estudio, que esta situación podría tener su origen en alguna actividad oculta, secreta, de la élite. Hay también otras posiciones que indican que podría, dentro del catolicismo específicamente, que afirman que la pandemia podría tener algún nexo con algún evento ya apocalíptico. Entonces, me gustaría, hermanos, que ustedes pudieran aclararme esa figura, si tiene relación con el apocalipsis, con lo que estamos hablando con los sellos, o simplemente una conjetura. Gracias, hermanos. Bueno, gracias. Bienvenido, hermano Álvaro. ¿Sí? Claro, en el transcurso de este estudio y de los otros capítulos también vamos a estar analizando lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo de la pandemia, que es un vestigio, no un vestigio, sino no es nada en comparación a lo que va a venir más adelante, ¿no? Y en su momento, pues, estaremos explicando eso, hermano. ¿Sí? Gracias. Hermano, ¿los otros dos hermanos tienen algún aporte en cuanto al tema que estamos viendo? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con el análisis, hermanos. Sí, vamos a continuar con el análisis. Entonces, queda muy claro, ¿no, hermanos? ¿Ah? Como para hacer un compendio del análisis interpretativo que se ha realizado de estos tres versículos, ¿no? Que en lo que corresponde al altar, ¿sí? Las almas que estaban debajo del altar, que realmente es un simbolismo, ¿sí? Que representa todas las personas que han muerto por causa del evangelio y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque la vida de las personas está en su sangre, ¿no? Y por eso es que se les ve a esas personas debajo de un altar, ¿ah? Simbólico, ¿no? También, pues, el hecho de que clamen, como se ha dicho anteriormente, pues es una figura simbólica, literaria, ¿sí? Así como clamaba la sangre de Abel, ¿ah? Y la sangre de Abel no es una persona, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, pues se le muestra a estas almas o esta sangre o esta vida, ¿sí? Pues clamando, ¿no? Clamando. ¿Y hasta cuándo, Señor? No juzgas y venga nuestra sangre, ¿no? ¿Ya? Y ya vimos también que las vestiduras blancas también representan vestiduras de justicia, ¿ah? Y vimos también que, pues, que la muerte es un estado de inconsciencia. Entonces, como lo dice Eclesiastés 9, versos 5, 6 y el verso 11, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, ¿sí? Y su amor y su odio fenecieron ya, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, muy bien. Por eso es que sabemos que la Biblia no se puede contradecir y sabemos que estos tres versículos se deben interpretar de manera simbólica, hermanos, ¿ah? Eso tiene que quedar muy claro en nuestras mentes y en las mentes de aquellas personas que estén escuchando este seminario de Apocalipsis, ¿sí? Para que, pues, no se dejen engañar por aquellas pues, denominaciones que enseñan algo diametralmente opuesto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras o que tienen la tendencia a literalizar lo que es simbólico, hermanos. Bueno, quería hacer como ese compendio, ese resumen para proceder ahora al análisis del sexto sello. El sexto sello, ¿sí? Entonces le vamos a pedir el favor al hermano Rodolfo que nos colabore con su excelente lectura de Apocalipsis capítulo 6, ¿eh? El verso 12. El verso 12. Habíamos quedado en el verso 9, habría que continuar con el verso 10 hasta el 12, si quieres, Leo, hermano. No, hermano, ya habíamos hecho la lectura del verso 9 al 11. Perfecto. Seguimos con el, Ok. 12. ¿Sí, hermano? Seguimos con Miré el sexto sello y he aquí
hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El 13 también. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos con el análisis parte por parte. Dice, miré. ¿Quién miró? Juan. Cuando abrió el sexto sello, el Cordero abrió el sexto sello. Y hubo un gran terremoto. ¿Sí? Saludos hermanos, gracia y paz, bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.